Buenos días, compañeros. Buenos días, tutor. Mi nombre es María Estefania Valderrama Mateo Avisa. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta de Distancia y en estos momentos me encuentro cursando la asignatura de psicobiología. El día de hoy les vengo a explicar el tema de psicobiología de la ira, de la violencia y de la agresividad y de la sexualidad. Y para ello vamos a explicar qué es la ira, qué es la violencia, qué es la agresividad y qué es la sexualidad. Entonces, ¿qué es la ira? La ira es la indignación, la molestia o el enfado que se manifiesta como el enojo, la rabia o la cólera según los grados de manifestación. Entonces, cuando nosotros hablamos de ira, hacemos pues referencia a una emoción negativa que suele manifestarse con una fuerte descarga del sistema nervioso, con grandes dosis de agresividad, ya sea física o verbal. ¿Qué es la violencia? La violencia es una actividad física que es desencadenada por la cólera y que es fruto de la ira. Y que pues aparte de activar el sistema nervioso, también activa la conducta humana. ¿Qué es la agresividad? Pues la agresividad es un estado emocional que consiste en los sentimientos de odios o deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. La agresión pues puede ser cualquier forma de conducta pues que pretenda herir física o psicológicamente a alguien, y es un factor del comportamiento normal puesto que es una acción pues ante casos pues de amenaza, cuando uno se siente pues amenazado o en peligro. Y por último, ¿qué es la sexualidad? Pues la sexualidad es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. En nuestras bases biológicas encontramos que José San Martín, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valencia, director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia y autor de La Violencia y sus Claves, asegura pues que solo entre el 10 y el 20% de los tipos violentos, incluidos los asesinos en serie, son personas con trastornos psiquiátricos de la personalidad y que la mayoría de agresores son personas normales desde el punto de vista clínico. Y admite que son personas con difícil o nula empatía, es decir, que no se inmutan ante el sufrimiento ajeno porque sienten la total incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Y al mismo tiempo estos sujetos dice que suelen tener una causa celopatía, una acusada celopatía o problemas para controlar la ira. Y por otro lado tenemos a Cruz Blanca Hernández, pues que deduce que en todas las investigaciones el gran rol de la autoestima en la biología de la sexualidad animal y humana, pues daban a la misma conclusión, que era que cualquier varón con baja autoestima, porque con baja autoestima, pues por el hecho, digamos, de ser de demostrar que es el hombre, ese dominio hacia la mujer, pues cuando no lo conseguía, pues lo que sucedía es que él experimentaba un déficit de testosterona, pues que afectaba a su sexualidad, de modo que pues apreciaba una disfunción eréctil. Y pues que esta situación, pues en muchos de los casos, lo abocaban por medio del alcohol, o sea, reforzaban esa autoestima, pues que generaba una, una demanda de testosterona y pues así recupera su capacidad sexual. En cuanto a su abordaje, pues desde la psicología se puede abordar el tema de la ira, de la violencia y de la agresividad y de la sexualidad mediante el autocontrol, el yoga y la meditación o mediante terapias tomadas por la persona, pues ya dependiendo del tipo de agresividad o el tipo de violencia que estén relacionadas con el tema. Y por último tenemos nuestras conclusiones. ¿Cuáles son ellas? Entonces, las conclusiones son que nos dicen que la serotonina y la testosterona juegan un papel importante en la conducta del hombre. Otra de nuestras conclusiones es que la autoestima es un factor principal en la conducta agresiva o violenta y en caso de perderla, el alcohol es uno de los medios para poder recuperar esta autoestima. Y finalmente, pues
debemos tener en cuenta que hay que distinguir la ira como inductora de cólera y la ira como inductora de venganza, en donde la primera se adscribe pues al plano de lo inmediato y puede situarse en el ámbito racional o solo emocional, mientras que la segunda siempre se inscribe en el plano de lo racional, mediato o en largo plazo, pero nunca en la inmediatez. Muchas gracias.